Buenas, en esta oportunidad vamos a trabajar preguntas sobre multiperspectivismo. Se van a desarrollar una serie de preguntas con el objetivo de que los docentes puedan compartir dentro del salón de clases estas preguntas con sus estudiantes, pero que a su vez sepan ilustrarle a los alumnos la manera correcta cómo responder este tipo de preguntas. Para ello, en primer lugar, vamos a explicar de qué se trata el multiperspectivismo y específicamente se refiere a la capacidad que tiene el estudiante de analizar un problema social desde diferentes puntos de vista, esperando que este estudiante identifique el conflicto, ¿cierto? Y tenga la capacidad de comprender en qué consiste y los puntos de vista de los actores. Buscar las diferentes o identificar más bien las coincidencias y las diferencias entre los intereses de los actores que se relacionan en esta problemática social. Vamos a mirar los ejemplos de estas preguntas. La primera que tenemos es la siguiente. Un grupo de activistas que defiende los derechos de los animales busca evitar que un centro de investigación siga utilizando cerdos para su experimento, pues los tratamientos incluyen procedimientos que se consideran maltrato y que en algunos casos terminan en la muerte de los animales. Por su parte, los investigadores defienden su uso. Consideran que estos animales son la mejor opción para desarrollar sus medicinas sin poner en riesgo vidas humanas. Además, mencionan que el laboratorio no viola ninguna de las normas existentes sobre la investigación con animales y que su labor permite proteger la vida de las personas. La pregunta es la siguiente: ¿la divergencia de los intereses entre científicos y activistas radica en qué? A. Los activistas quieren oponerse al desarrollo económico, mientras que los científicos quieren mejorar la vida de todos. ¿Por qué podemos establecer que esta no es la respuesta? Los activistas no se oponen al desarrollo económico, por lo menos en el contexto no se explica así. No están refiriéndose para nada en la parte económica. Y los científicos quieren mejorar la vida de todos, pues más que mejorar la vida de todos, ellos se refieren específicamente a crear medicinas, aunque se terminaría mejorando la vida, pero no se refiere específicamente a eso. B. Los activistas quieren cuestionar la efectividad de la ciencia, mientras que los científicos quieren evadir el control a su trabajo. ¿Qué podemos identificar? En ningún momento los activistas cuestionan la efectividad de el trabajo que están haciendo los científicos. Y tampoco los científicos quieren evadir, todo lo contrario, dicen que ellos cumplen en su labor y como tal no están vulnerando o violando ninguna norma existente. La C. Los científicos quieren utilizar los animales como instrumentos de investigación. Esa parte podríamos decir que es verdad, pero miremos esta siguiente parte. Mientras que los activistas quieren que todos desarrollen sentimientos de apego hacia los animales. Esa no es la intención de los activistas, buscar que la gente quiera o tenga apego hacia estos animales. La respuesta D es la correcta. ¿Por qué? Dice que los científicos quieren priorizar la vida humana, ¿sí? Aún utilizando la de los animales. Mientras que los activistas quieren proteger lo que consideran el derecho de los animales a una vida sin sufrimiento. Esto es lo que encontramos en el contexto de la pregunta. Entonces, esa sería la respuesta. Continuamos con otra pregunta. Ante los crecientes robos a residentes de algunos sectores de estratos altos de la ciudad, el alcalde está considerando autorizar el cierre de grandes sectores residenciales que agrupen varios barrios para que sean vigilados por seguridad privada y para que se permita la entrada a los residentes o a personas autorizadas por este. La pregunta es, a la hora de evaluar la propuesta, ¿qué intereses podrían estar en conflicto? La primera
respuesta es A, la de las empresas de seguridad privada que buscan expandir su negocio y la de los residentes de los barrios cerrados, quienes tendrían que soportar controles de seguridad a diario. ¿Por qué no es la respuesta? Las empresas de seguridad privada no estarían en ningún momento en un conflicto con las personas, porque precisamente ellas serían las que protegerían los bienes de estas mismas, ¿sí? Entonces, y no se habla para nada de soportar controles de seguridad a diario. En el contexto no se habla de ello. B. Los residentes que buscan su seguridad y los demás habitantes de la ciudad que dejarían de tener acceso a las vías y otros espacios públicos de los sectores encerrados. Si esta decisión se tomara realmente, esta sería la respuesta. Lógico que los residentes buscan su seguridad y los demás habitantes que tendrían que pasar por ahí, pues no tendrían acceso a las vías por estar cerrados. Recuerden que solo podrían pasar los residentes y las personas que ellos autoricen. Entonces sería la respuesta B. ¿Por qué no es la C? Vamos a mirar. Los de los residentes que buscan beneficio particular y los intereses del gobierno local que debe encargarse del bienestar de la comunidad. En ningún momento entrarían en conflicto las autoridades del gobierno local con los residentes que buscan un beneficio particular. No tendría sentido. La D, los de las empresas de seguridad privada que serían contratadas para cuidar los sectores encerrados y la de la policía encargada de la seguridad de la ciudad. En este caso, incluso la policía se encontraría un poquito, pues, con menos trabajo porque ya las empresas de seguridad se encargarían de vigilar este entorno que estaría cerrado y que serían ellos los encargados de cuidar. Entonces, esa tampoco sería la respuesta. Continuamos con otra pregunta. Para el acceso a los colegios públicos de Colombia no se realiza examen de admisión a los aspirantes, mientras que en las universidades públicas existe un sistema de selección de acuerdo a los resultados de las pruebas ICFES o el resultado de pruebas internas. La pregunta es, ¿qué factores se enfrentan en esta situación? La respuesta A dice calidad educativa y derecho a la educación. Tenemos aquí que por un lado se enfrenta el factor, esta sería la respuesta, de la calidad educativa. ¿Por qué? Porque aquí en el acceso a las universidades precisamente buscan la calidad educativa y por eso exigen unas pruebas y unos resultados altos para que la persona puedan ingresar. Y el derecho a la educación porque precisamente las personas que no pasarían esa prueba no tendrían el acceso a este sistema educativo. Mientras que en la primera parte, que es a los colegios públicos, no habría tanta calidad educativa porque entraría todo tipo de personas y se daría el derecho de educación para todos. ¿Por qué no es la B? Habla de cobertura y el derecho a la igualdad. Realmente en el entorno de la pregunta, en el contexto, no nos habla de cobertura ni la cantidad de personas que van a entrar tanto al colegio público como a una universidad pública. Y más que derecho a la igualdad, que también se presenta, pero es más específico el derecho a la educación. Tenemos recursos económicos, la C, y recursos educativos. Estos factores realmente no son enunciados en el contexto de la pregunta. Y la D, inclusión social y educación de calidad. Si bien es cierto, se habla de educación de calidad cuando buscan los resultados de pruebas internas o externas como el ICFES, no se da tanto la parte de la inclusión social porque esta inclusión se ve identificada más en el acceso a las personas de pronto con discapacidad. Se habla de acceso a las personas que de pronto no tenga que ver nada con su género, su ideología política, su ideología de género, no tendría nada que ver con eso. Entonces, no es precisamente una inclusión social, más está relacionado con el derecho a la educación. Entonces, en estas preguntas,
estamos relacionados directamente con la parte de multiperspectivismo. En una problemática social se generan unas perspectivas, unas situaciones que se pueden enfrentar y que los estudiantes deben identificar. Muchas gracias por su atención.